Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy tenemos cuatro invitados. El primer invitado no está presente físicamente acá, es el filósofo Alexis Jardines. Él ha participado en otros encuentros por acá con nosotros. La otra persona que nos acompaña hoy es Charles Barclay, que él es el jefe adjunto de la sección de intereses acá de Estados Unidos en Cuba. Nuestro amigo Julio Aliaga Pazán y Miriam Zelaya, que bueno, ellos dos no necesitan ninguna presentación, todos los conocen. La primera parte, como les decía, va a ser mediante una videograbación de Alexis Jardines, porque bueno, desgraciadamente no tenemos todavía la posibilidad de la videoconferencia. Esperemos que en algún momento exista. Entonces vamos a pasar con un video que él nos envió. Y bueno, posteriormente vamos a pasar con los otros invitados al debate. Quería comentarle algo. Lamentablemente las empanadillas que normalmente les ofertamos no las vamos a tener porque alguien fue antes que nosotros, a la persona que nos las vende, le ofertó 100 pesos por arriba y se nos adelantaron, caballero. Sabían del pedido y entonces compraron las empanadillas antes que nosotros. Qué casualidad, ¿no? Casualmente fueron a nombre de nosotros también, pero bueno, esas cosas pasan por acá. Así que vamos a pasar con el video de Alexis y después continuamos con el panel. A mí me hubiera gustado mucho más que Alexis estuviera sentado con nosotros, ¿no? Porque Alexis es tremendo polemista. A mí me gusta mucho y aparte tiene una mezcla entre su pensamiento filosófico y el humor un poco volátil, ¿no? Entonces siempre me parece muy interesante las cosas, ese chiste de que sin dinero no se puede ser ni revolucionario ni opositor es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar quisiera que los panelistas nos ayudaran a contextualizar en qué momento se encuentra el intercambio académico y cultural entre Cuba y Estados Unidos hoy en día. No sé quién de los tres desee comenzar contextualizando dónde estamos. Primero, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es la primera vez para mí. Los que ya me conocen ya saben cómo torturo el español. Y yo les aviso paciencia, por favor, con mi español. Me pueden atacar, me pueden defender, pero hazlo muy lentamente, por favor, lo que hacen. Y no he preparado mucho, solo estoy aquí para informar un poco sobre la política actual de la administración Obama y escuchar a ustedes. Me gustaría saber sus opiniones sobre el impacto de lo que está pasando aquí en el área de intercambios académicos y culturales, el impacto aquí en Cuba. Varios puntos generales. En los últimos 3-4 años ha aumentado mucho el número de visitas académicos en los Estados Unidos en lo general de cualquier país del mundo. Durante la década anterior, la administración de Bush, por muchas razones, el número de estudiantes y académicos extranjeros en los Estados Unidos había disminuido mucho, varias razones. Y en Cuba también, desde la administración de Clinton a través de la administración de Bush, por razones generales y razones particulares con respecto a la política verso a Cuba, ha disminuido el número de académicos cubanos en los Estados Unidos y artistas y intelectuales. El número de visitas bajó mucho. Desde 2008 el número ha aumentado tremendamente. El año pasado procesamos a través de la CINA 1,600 académicos, artistas, escritores para visitas a los Estados Unidos. En el otro dirección, la otra dirección,
también ha aumentado tremendamente el número de estudiantes y académicos de los Estados Unidos que han visitado a Cuba. Pero no tenemos el número, porque en lo general no tenemos control, no tenemos la habilidad de determinar el número que viene aquí a Cuba, porque aparte de la cuestión de la licencia y el permiso que ellos consiguen del Departamento de Tesoro, no tenemos habilidad de ver quién está viniendo, qué está haciendo, y en eso yo considero esto es algo muy positivo, que la falta de control que no mantenemos sobre el proceso de visitas a Cuba de parte de académicos y intelectuales de los Estados Unidos. Esa falta de control es algo fundamental. Otro punto que haría es que nada es fácil en los Estados Unidos cuando habla de Cuba, cuando está en el proceso de cambiar la política hacia Cuba, y todo tiene que ser discutido a través del lente política, y un propósito de expandir, aumentar intercambio cultural tiene que tener una dimensión política en la discusión de Cuba en los Estados Unidos, y eso complica la habilidad de cualquier administración demócrata o republicano cambiar, adelantar, revisar una política, una posición sobre algo como encourage viajes académicos a Cuba. Bastante, creo, por ahora. Aliaga o Miriam, ¿en qué estado ven ustedes los actuales intercambios entre Cuba y Estados Unidos? Sí, resulta bastante fácil, ¿no? Mencionar un poco, tratar el tema después que ya hiciera la disertación tan interesante Alexis Jardines, que tiene esa cualidad de resumir y de hacer un análisis a la vez bien preciso, muy breve. Y yo coincido, además de coincidir con él, creo que puso el dedo en la llaga cuando habló de cómo de la sociedad civil o desde la sociedad civil tienen que empezar a surgir estos proyectos. El segundo reto sería cómo insertar los proyectos de la sociedad civil en esos intercambios académicos, de qué manera contactar, de qué manera establecer los nexos con las academias, con aquellas instituciones que desde Estados Unidos están promoviendo este tipo de intercambios. Entonces yo creo que en esto también podría jugar un papel fundamental todo un grupo de académicos, él incluido, que están en el exilio y que tuvieran quizás un acceso, pudieran mover, pudieran favorecer el intercambio. Pero el desafío también, yo siempre digo, la pelota está del lado de acá del terreno. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? Y conozco de muchos proyectos o de varios proyectos, todos conocemos, incluso algunos no se han divulgado todavía porque están como esperando ese momento de eclosionar, porque efectivamente también hace falta ese financiamiento, como él decía jocosamente, no se puede ser ni revolucionario ni opositor si no hay un dinero, si no hay una economía. Y en este sentido sabemos que por supuesto los proyectos nuestros están muy desfavorecidos porque no estamos políticamente aptos para el gobierno, y siempre todos estos convenios de colaboración académico han pasado por el tamiz ideológico gubernamental. Yo tuve una vida académica, institucionalmente hablando, o sea, pertenecía a una institución de la Academia de Ciencias durante más de 20 años y pude comprobar perfectamente durante todo este tiempo cómo hay una selección exhaustiva de cada científico, de cada proyecto, de cada tema que se va a tratar en este tipo de intercambio. Cuando se trata de intercambio con estadounidenses es triplemente contaminante por razones históricas y por las políticas que siempre ha habido entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. De manera que, viéndolo de esta manera, pienso que está incluso entre muchos de los que estamos en este auditorio hoy la respuesta a estas cosas. Creo que Alexis Jardines ha señalado una ruta, ha señalado un camino, es verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no seguir clamando, bueno, la sociedad civil necesita espacio, tenemos que ir
a ganar esos espacios, tenemos que conquistar esos espacios y de eso se trata, ¿no? Por ahí creo que iba la... Okay. Aliaga, ¿en qué contexto ves tú? Gracias por la invitación, gracias a los presentes y pienso que el tema es tan amplio que no daría para cerrarlo entre todos los que estamos aquí, más las opiniones de muchos colegas y académicos que también están del lado allá, muchos profesionales altamente calificados que están allá, o sea, si empezáramos a debatir el tema. Yo quiero tomar dos líneas para ir avanzando en la discusión, y el primero es una periodización del nivel de las relaciones académico-culturales Cuba-Estados Unidos y dejar un objetivo bien claro, que es el tema del concepto de victimización que sobre el tema hace el gobierno cubano. O sea, el gobierno cubano, como parte de su política de relaciones con los Estados Unidos, pues siempre trata de definirse como la víctima en esas relaciones y siempre utiliza los mecanismos democráticos que existen en la región, que existen en Estados Unidos, pero también se podría hablar del tema europeo, para considerar de que sus académicos, sus universidades, sus artistas son víctimas de políticas pocas etapas, ¿no? Para entender cómo va el fenómeno y a dónde podemos llegar. La primera etapa podríamos cerrarla entre 1959 y 1976, donde de manera general existe cero comunicación académico-cultural. Los que tenemos un poco más de años recordamos que no solamente el hecho de ser un artista norteamericano, sino hasta ser un artista como Roberto Carlos era un hombre prohibido en Cuba, o José Feliciano. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ya académico, pues sucedía lo mismo. O sea, no había la oportunidad de que se intercambiara los conocimientos entre la inagotable fuente de conocimiento que tiene nuestro país por cultura y la gran fuente de conocimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Esto cambia a raíz de 1976. El gobierno de Jimmy Carter, como todos recordamos, tuvo una política de apertura con respecto a Cuba, y a partir de aquel famoso encuentro de un grupo de emigrados cubanos, jóvenes emigrados cubanos, o que habían sido llevados al exterior, pues se abrieron algunos espacios de intercambio, se establece la cesión de intereses y se crea un espacio un poco más flexible que termina abruptamente con la crisis de El Mariel en el año 1980. Esa ruptura abrupta, pues bueno, se ve fortalecida con el gobierno republicano de Ronald Reagan. O sea, hay un periodo entonces que empieza en 1981 y va hasta el año 1992, en que asume William Clinton. ¿Recuerdan aquella visión que tenía de William Clinton de congelar algunas políticas y dejar que tomaran su trazo o su ruta propia? Es un momento importante porque el gobierno de William Clinton se ve matizado por algo que incidiría de manera muy importante en las relaciones académicas entre Cuba y Estados Unidos, que es la ley Torricelli y el famoso Carril 2. El Carril 2 se refiere específicamente a que el gobierno de los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos había optado como una opción para modernizar la isla de utilizar los vínculos académicos y artísticos. Esto fue, como diríamos en buen cubano, esto le dio urticaria al gobierno, y tanto los artistas como los centros académicos como las universidades pues se vieron muy afectados por las disposiciones que hizo el gobierno sobre ellos. Tienen que recordar que en el año 1994 se cierra el Centro de Estudio de América. Tienen que recordar que se reestructura todo unos grupos de centros de estudio, que por cierto, en mi opinión y lo que existe referencia sobre el tema, no son organizaciones no gubernamentales, todo lo contrario. Son organizaciones que dependen muy sólidamente del Comité Central del Partido Comunista y como tal se atienden a esas políticas. Creo que hay otro giro de cierre con la administración de George Bush hijo, donde se refuerzan los mecanismos de embargo con respecto a Cuba. Se limita mucho, creo que el señor Barclay hablaba del tema, se limita mucho el acceso de estudiantes, académicos y artistas, el intercambio. Y viene entonces una última etapa, y perdónenme si he sido tan extenso a la hora de explicar este tema, pienso que lo merecía, el gobierno o la era Obama.
que de pronto dice, bueno, vamos a reestructurar la política, vamos a proyectar una nueva visión sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos. Pienso que tiene mucha relación, y discúlpenme si no lo cité alguien antes, con la presión que hace la comunidad cubana en los Estados Unidos. Esa comunidad se ha ido modernizando, ha ido cambiando algunos discursos, o sea, se ha ido más al mecanismo de tratar de participar en las acciones cubanas dentro de Cuba, y esto hace de que la política Obama sea diferenciada, muy diferenciada, a tal punto de que en este momento no solamente la entrada de académicos, científicos y artistas ha logrado niveles que no se habían encontrado antes. Y repito, discúlpeme si me entendí. Gracias, Aliaga, por este orden cronológico. Déjame tomar uno de los elementos finales que mencionaste. Particularmente veo que la relación de estos intercambios académicos y culturales entre Cuba y Estados Unidos, generalmente no, casi en su totalidad, el gobierno cubano siempre los ha tratado de enfocar pasando por arriba a la comunidad cubana en Miami, ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva, yo creo que lo más interesante que pudiera dar este intercambio es agilizar este fluir de los intercambios culturales y académicos con esa comunidad cubana en Miami, que sería una vía de entrada a todo después el resto de los Estados Unidos, facilitaría todo eso. Sin embargo, es muy claro la idea de que esta relación sea completamente también asimétrica. Se permiten que artistas cubanos vayan, que radican en la isla, vayan a Miami. Tenemos recientemente muchos casos de ellos. Sin embargo, no hay una simetría en cuanto a los artistas cubanos americanos vengan acá. ¿Por qué creo que es importante tocar este tema? Porque veo que nos estamos acercando a un momento crucial. Estamos en un momento crucial en el desarrollo de nuestro país, en nuestro país, y casualmente, bueno, en estos días se ha visto toda la situación que trae la enfermedad del presidente Hugo Chávez, del que, o sea, con Venezuela en este momento depende casi todo el comercio cubano, o en una gran mayoría. Es por eso que evidentemente es muy probable que el gobierno cubano nuevamente mire al restablecimiento de unas relaciones con Estados Unidos, y como dice una catedrática cubana, Milagros Martínez, existe esto que se ha llamado la diplomacia de la academia. Entonces, yo quisiera pedirle a Barkley que nos diga, del lado de allá hacia acá, ¿cómo se ve esta diplomacia? Si considera que es prudente dejar fuera de este movimiento a los grupos de cubanos radicados en Miami, a la sociedad civil cubana, o si definitivamente es crucial involucrar a todos estos elementos en este intercambio. Estamos de la opinión de cualquier tipo de intercambio es bueno, y que va a haber una asimetría entre lo que estamos impulsando desde los Estados Unidos en términos de académicos y lo que viene de Cuba a los Estados Unidos, y en términos de intercambios artísticos. Siempre va a haber más cubanos entrando en los Estados Unidos que ciertos artistas. ¿Está hablando de artistas cubanos americanos en los Estados Unidos o cualquier...? No, principalmente el punto, por ejemplo, dentro de la simetría es muy claro que, digamos, un profesor de la Universidad de La Habana quizás puede ir a una universidad americana e impartir un curso o impartir unas conferencias o participar en un debate como este, pero sin embargo un profesor cubano-americano que, digamos, no tenga incluso una posición de acuerdo con el gobierno cubano, pues pueda venir aquí a la Universidad de La Habana e impartir un curso o una conferencia. Ese es el tipo de asimetría que principalmente me estoy refiriendo. Pero en el punto que le preguntaba es en cuanto, por ejemplo, también la sociedad civil que ahora en este momento está pujando mucho dentro de Cuba, no solamente académicos, sino también artistas, la posibilidad de ellos de en forma independiente intercambiar con los Estados Unidos. No nos gusta el hecho de que hay una plataforma en los Estados Unidos a varios que han usado esa plataforma, su viaje a los estados para hacer una política o involucrarse en
propaganda de parte del gobierno aquí. Ha ocurrido de vez en cuando en los últimos 3 años de mi residencia aquí. Pero no tenemos la expresión, no queremos, we don't want to throw the baby out with the bathwater. Sí. Me explico, no podemos... No botar el niño con la palangana. Exacto. Y hay personas en los Estados Unidos que tienen ese sentido de que hay que parar con todo intercambio porque nunca va a ser igual entre Cuba y los Estados Unidos. Ellos siempre van a usarlo para propagandizar. No tenemos el derecho a hacer o llevar o mandar a Cuba a académicos norteamericanos patronizados por el gobierno o académicos o intelectuales que tienen un cierto punto de vista que no conviene al gobierno cubano. Pero hay que evitar ese tipo de pensamiento en nuestra opinión, que cualquier tipo de intercambio, visitas de familia, family visits, Sí, las visitas familiares. es algo que tiene su impacto aquí en Cuba. People to people, pueblo a pueblo visitas. Esos turbas de norteamericanos que se ve en Havana Vieja tienen su propio impacto beneficial a la sociedad cubana, a la sociedad civil cubana. Y aunque que nunca va a ser igual, vamos a tener nuestro impacto. Bueno, Miriam, ¿qué crees tú de...? Sí, me llama la atención el tema porque tengo, no sé si por desconocimiento, pero me gustaría que usted me dijera en qué sentido usted cree que esos grupos de norteamericanos que usted ve caminando por La Habana Vieja beneficien a la sociedad cubana. O sea, ¿qué tipo de vínculos usted ve que establezcan ellos con el cubano común? ¿Qué vínculo, no sé, natural, más allá de lo que es turismo y de ese caminar por La Habana Vieja? ¿Cómo usted ve que eso tendría algún impacto favorecedor en el cubano, en el cubano corriente, ¿no? Común y corriente? No impacto enfocado, pero la presencia. Primera cosa es que podemos mostrar que no somos los diablos que hemos sido representados. Y otra, hay muchas conversaciones, pláticas entre los turistas con cubanos, ciudadanos, y aunque que no son bien enfocados, el intercambio es algo bueno en términos generales. Es mi pregunta también. Este es el propósito de abrir people to people. Pero el impacto actual, ¿qué es en su opinión? ¿Que no es bueno? ¿Que no tiene el impacto que buscada? Sí, yo lo que no percibo esa bondad, ¿no? En qué punto favorece al pueblo cubano. Bueno, en primer lugar, el gran favorecido con el turismo norteamericano es el gobierno cubano, sin duda alguna. Y con esto no estoy hablando de cerrar puertas. De hecho, a mí me gusta ir por el mundo abriendo puertas. Pero lo que no podemos es hacernos una falsa imagen o edulcorar, ¿no?, la píldora. Yo creo que sí sería mucho más beneficioso este otro tipo de intercambio, porque hay una gran diferencia entre la visita de cubanoamericanos o de cubanos residentes en Estados Unidos o en otros puntos de la gran diáspora que tenemos cubanos por el mundo entero. Estas visitas familiares tienen otro color, otro sentido. Es entre familiares, benefician a una gran cantidad de cubanos que de otra manera estarían literalmente muriéndose del hambre. Y además se mantiene el vínculo afectivo, se mantiene ese vínculo que culturalmente puede fortalecer y un día ayudar a reconstruir estos valores familiares y tan erosionados y a la nación. Pienso que hay una gran diferencia entre esos vínculos y el turismo, ya sea norteamericano o de cualquier otra parte. En otro sentido también ocurre que la falsa imagen esta de demonizar al estadounidense que está en el discurso oficial, yo tengo la percepción de que no ha calado realmente en la cabeza de los cubanos. Yo no creo que el cubano común piense que el estadounidense sea un demonio. Sí, ya tenemos
eso... satélite. Sí, eso no es realmente así. Por demás, ese intercambio familiar también ofrece otra imagen. Estamos en un país extranjero donde hemos tenido oportunidades, digamos, dice familiar, que no hemos tenido aquí en nuestro propio país. Y eso también rompe ese mito. Pero ya digo, es un mito. Los cubanos y los estadounidenses históricamente han tenido muchos vínculos culturales, hemos estado influidos, muchas veces en algunos sentidos incluso mutuamente, culturalmente hablando. Por tanto y demás, yo no creo en esa historia de que realmente la gente piense. He intercambiado con varios estudiantes norteamericanos, estadounidenses, y ellas también, estos estudiantes jóvenes, caminan por las calles de La Habana y tratan con los cubanos con mucho desenfado, con mucha libertad, con mucha frescura. Y nunca se los he preguntado, incluso, ¿ustedes se han sentido alguna vez hostilizados o mal vistos? En ningún momento. No está diciendo que debemos cortar ese tipo de No, visita. por supuesto, yo no estoy hablando de cortar ese tipo de visita. Yo lo que sí pienso que hay que utilizar esos puentes o esos vínculos un poco más funcionalmente, porque es un hecho que Cuba está viviendo un momento de transición. El gobierno insiste en decir, como sabe que la transición es inevitable, insiste en decir que estamos transitando hacia más socialismo. Pero la verdad, la realidad es que estamos transitando hacia una Cuba diferente de la que tenemos ahora. Que bueno, podrá haber socialismo además Sí, de pero otras hay muchas que cosas. siempre mantener un balance. El propósito de ese people-to-people visit es agregar a la situación aquí con un montón de gente de los Estados Unidos y que enfocar las visitas, disculpa, y enfocar la visita de un bus de norteamericanos, que ellos no pueden ir a a la playa, no pueden ir a un cancha de golf, están aquí para hacer visitas enfocados, profesionales, educativos. Y además de esto, o más de esto, no podemos controlar el tipo de visita. Establecemos los parámetros de people to people, pero controlarlo más por nosotros de la CINA o No. una oficina en los Estados Unidos, ¿cómo se dice? Defeat the purpose. Alimentar el Yeah. propósito. Derrocar el propósito de ese tipo de visita. Alea, retornando al tema del intercambio académico y cultural que atraviese no solamente la sociedad civil cubana, sino también a la diáspora, ¿qué opinas tú de este asunto? Bueno, ante todo, quiero apuntar algo que decía Barclay, ¿no? O sea, es que ellos no tienen control sobre la visita que viene a Cuba, cosa que me parece excelente y permite que las instituciones actúen libremente a su albedrío y vayan diseñando también sus políticas de penetración de entrada en diferentes lugares. Ahora, volviendo sobre el tema que tú me planteabas como reto para tratar de dilucidar, reflexionar aquí entre todos, es el hecho, y que es muy importante, y es que tanto el intercambio académico como cultural, o cultural y académico, está muy bien regido. Y está regido por disposiciones que emanan desde el Comité Central del Partido, y me refiero al Comité Central del Partido, pero no quiero llamar equívoco, sino desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Y digo esto, y lo pongo sobre la mesa, porque el tema de las relaciones académicas y culturales pasa como una política del gobierno por obviar el rol trascendente que tiene la comunidad cubana en los Estados Unidos. Parte de su estrategia es intentar minimizar, intentar obviar a esa comunidad que tanto ha aportado, no solo a la sociedad norteamericana, dentro de la academia y dentro del arte, sino que también aporta tanto a la nación cubana. Ellos se consideran con el don de la palabra para conversar con las instituciones norteamericanas, con el gobierno norteamericano, y obvian los elementos de la sociedad civil que pueden matizar en algún momento, y digo matizar en el sentido más lazo de la palabra, ¿no? O sea, en el sentido de
de hasta tener una opinión diferente, pero que puede que coincidir con la del gobierno. No, ellos no permiten eso y tienen documentos muy especiales que rigen ese intercambio cultural. El diseño es obviar a la comunidad cubana con sus logros, los artistas, los científicos cubanos en Estados Unidos, e impedir que se conviertan en un puente, porque evidentemente los intereses de esa comunidad cubana coinciden con los intereses de la nación cubana y coinciden con los cubanos que estamos aquí. Y en esa relación de intereses entre los académicos cubanos, los artistas cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba, es evidente que el monopartidismo no tiene cabida. Es sin discusión en el mundo artístico, en el mundo académico, donde el pensamiento único no tiene cabida. Y entonces por eso es importante obviar, sacar del juego político a los artistas creadores y en sí a la comunidad cubana en el exterior. Bueno, yo creo que hay varios puntos aquí muy importantes. Por ejemplo, lo que planteaba Barclay, yo creo que, como tú decías, es esencial que un gobierno no interfiera en los deseos de la vida de sus ciudadanos, en el sentido, por ejemplo, de las instituciones que deseen intercambiar, de algunas ONG o fundaciones. De sobra hay ejemplos de cómo las instituciones cubanas, como instituciones, reciben apoyo de algunos de estos grupos. Incluso, bueno, hay estudios hechos en colaboración donde tú ves, bueno, los fondos, quién los dio. Pero la duda que tenemos nosotros desde el lado de acá en Cuba, que estamos haciendo un activismo social independiente del gobierno, es, bueno, ¿qué apoyo podemos, o qué intercambio, digamos ya no apoyo, qué intercambio directo podemos tener nosotros con esas instituciones? Y cuando digo proyectos independientes, me refiero a todo tipo de proyectos, como decía Alexis Jardines, proyectos que van desde un artista que hace fotos, desde un grupo que es un grupo de productores, hasta un académico que quiere escribir independientemente sin regirse por los patrones y la camisa de fuerza que le están poniendo las instituciones establecidas. Entonces, Barclay, mi pregunta va, ¿en qué políticas existen para que estos grupos y esta sociedad que está tratando de hacer su obra en forma independiente pueda realmente también tener un intercambio simétrico con estas instituciones, fundaciones y grupos? Pedazo por pedazo, paso por paso. Yo veo aquí algunos que están en Cuba como parte de intercambio académico de los Estados Unidos que están presentes aquí con nosotros hoy. Y va a tener poco a poco una presencia más grande. Lo que yo sé es que no podemos mandar que si un grupo académico viene acá, un grupo de historiadores vienen acá como parte de una visita académica, que tienen que meterse dentro de la sociedad civil, que tienen como parte de su visita involucrarse con non-governmental organizations. Eso no serviría por nada. Tenemos que mantener la esperanza de que poco a poco va a aumentar la interactividad entre ellos y ustedes. Cuando damos discursos en la SINA a esos grupos, siempre parte de nuestra plática es urgir a ellos que platican con miembros de sociedad civil en Cuba. Si lo hacen o no puedo decir. Imagino que la mayoría no, pero algunos de ellos sí. Una plática sostenida es algo, Miriam, algo que quieras opinar con respecto a este intercambio. A propósito del intercambio, ¿sobre los académicos que están o sobre No, paso a en el paso? sentido de, digamos tú, desde la sociedad civil, ¿cómo te gustaría que fuera, digamos, el intercambio con algunas fundaciones del lado de allá, con algunos grupos de investigación en tu rama de estudio?
O sea, Sí. ¿cómo ves tú que se puede empezar a alentar este tipo de Bueno, yo de creo contacto? que la iniciativa individual es importante en este caso, ¿no? Tomar esa ofensiva de mandar, entrar en contacto con estas instituciones que sabemos que desarrollan determinado proyecto. Digamos, yo he estado trabajando con el amigo Dimas Castellano sobre un proyecto Género y Raza investigativo. Él tiene también una experiencia académica, por poner un ejemplo, perdona Dimas que te tome de ejemplo, pero por ejemplo ese proyecto ha dormido durante varios años en una gaveta porque no hemos tenido la ocasión de desarrollarlo. Quizá pudiéramos hacer este tipo de cosas, ¿no? Proponer, mire, existe este estudio, algún centro, alguna institución, alguna ONG que se encargue de este tipo de investigaciones y qué intereses pueda tener. Porque también es cierto que nosotros mismos a veces por desconocimiento o porque vivimos bajo esta presión permanente y estos cánones que nos ponen, estas ataduras oficiales, somos un poco reacios a romper el hielo y a hacer a dar este tipo de pasos. Sin embargo, el hecho de que también estén viniendo académicos nos ha dado oportunidades. Algunos de ellos han roto también esa barrera y se han acercado. De hecho, hemos tenido algunos encuentros interesantes de los que podrán hablar algunos de los que están aquí en el auditorio y han pasado por estas experiencias. Efectivamente, es una experiencia válida y los que se acercan, estos académicos y estudiantes o miembros de universidades estadounidenses y de centros de investigación, de ONG o de grupos culturales que se han acercado a nosotros, hemos tenido experiencias riquísimas y muy sorprendentes porque nos hemos descubierto mutuamente y ellos han descubierto también una Cuba diferente, la Cuba alternativa, la que no está ni en la prensa ni en los programas de gobierno, y por supuesto que esto es válido. A mí lo que me parece que si alguien puede acelerar ese tipo de pasos para que esos paso a paso que siempre se hablan sean pasos un poco más acelerados y no sea gateando, bueno, quizás somos nosotros mismos quienes debemos hacerlo, un poco hablando aquí, escuchándonos, uno no puede evitar meditar sobre esto, decir, bueno, está bien, el paso está, la posibilidad existe y quizá tenemos que ser un poco más agresivos en esto, agresivos en el mejor sentido, yo estoy por la paz, pero sí, creo que es posible que lo hagamos y si existe alguna zancadilla, algunas objeciones oficiales que van a existir y muchas barreras que nos van a poner, bueno, también depende de nosotros buscar los medios. Creo que hasta ahora hemos demostrado algunos proyectos, incluyendo este mismo estado de SATS, ser creativos. No tenemos teleconferencia, pero hemos tenido un video de Alexis Jardines. Este tipo de cosas se puede hacer con otras instituciones, estoy segura, y creo que también divulgando un poco más lo que hacemos nosotros. Aliaga, ¿qué crees tú del velo conspirativo que siempre se trata de poner sobre el interés de la sociedad civil cubana de tener contactos con sus contrapartes en Estados Unidos? Porque es algo que siempre está presente, ¿no? Los otros días, bueno, después diría algo pequeño, saliendo de una actividad que nos habían invitado, tú también estabas presente, ustedes también estaban presentes, iba a haber una videoconferencia entre 3 universidades de Estados Unidos. Bueno, saliendo me aborda una periodista que me dijo que era de la televisión cubana, hacerme preguntas que tenía que ver SAT con la CINA, pero siempre el tono conspirativo detrás, ¿no? Y creo que que es algo que hay que empezar a ir tirando, ¿no? Que las cosas se pueden hablar abiertamente y si yo no pertenezco a tus instituciones, también como individuo, como ciudadano libre, puedo intercambiar y discutir con cualquier persona. ¿Qué crees tú de este velo conspirativo que siempre...? Mira, yo pienso que me vas a llevar a un asunto que me parece importante, o sea, desmitificar el tema de las relaciones entre académicas y culturales entre Estados Unidos y Cuba. O sea, el problema que tienen las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el área académica y cultural son las mismas que se tienen con Europa y son las mismas que se tienen con América Latina. O sea, Cuba rige, el gobierno comunista cubano rige sus relaciones para Estados Unidos como mismo lo rige para Canadá o como mismo lo rige para Europa y América Latina. De hecho,
hay documentos muy claramente establecidos que establecen que hay un grupo de universidades de Europa y de América Latina con los que no se puede hacer intercambio de ningún tipo, a partir del criterio de que profesionales que han ido a cursos de entrenamiento en esas universidades pues no han regresado y han obtenido trabajo en esas universidades. O sea, el tema de la política de cultura y academia del gobierno cubano sirve lo mismo para Estados Unidos que para Europa, que para América Latina. Estamos hablando del caso de México, estamos hablando del caso de Colombia, estamos hablando del caso de España, estamos hablando del caso de Inglaterra, donde las universidades que tuvieron un intercambio, un primario intercambio con respecto al gobierno, a las academias cubanas que pertenecen al gobierno, sin lugar a dudas, pues se vieron cerradas. Se vieron cerrados esos mecanismos de intercambio. Esto implica de que el caso de la relación Estados Unidos-Cuba en el marco académico y cultural no es único, sino que es una política trazada para cerrar a la academia y a la cultura cubana en el corralito, para utilizar esa frase, no sé si es comprensible, el corralito de todo el mundo tiene que entrar por el caminito que yo voy a trazar. Y por ahí pasa la discusión. O sea, no solamente hay que abrir las relaciones con Estados Unidos, sino también hay que abrir las relaciones con Europa, con América Latina y con todos los centros académicos y culturales que haya, donde quiera que existan. Pero para eso, para poder llegar a ese punto en que se abra, es evidente de que la sociedad civil cubana debe esforzarse por plantear proyectos. Y cuando digo esforzarse por plantear proyectos, y volviendo al tema de Jardines, que para ser opositor o para ser revolucionario hay que tener financiamiento, no solamente hay que pensar en el financiamiento, hay que pensar también en la seriedad y la profesionalidad de los proyectos. Porque tenemos una herramienta que no tuvieron los primeros demócratas cubanos, aquellos que en el año 80 y tanto fundaron la Fundación Cubana, la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Y es que estamos en la era de la Internet y de la comunicación global. Y gracias al gobierno de los Estados Unidos, hace bastantes años ya, tenemos conexión, un grupo de cubanos, es una conexión libre, eso hay que dejarlo claro, no es para demócratas solamente, exclusiva, no, es para todos los cubanos. Hay un centro de internet donde usted puede ir y marcar ahí y pedir una cita y tener acceso a internet. O sea, ¿cuánto nos limita entonces el lastre de haber vivido durante tantos años en un gobierno que no abre sus puertas? Yo pienso que eso es importante. No solamente existe el gobierno de Estados Unidos, hay otros gobiernos europeos que están dando también esa posibilidad, y esas son oportunidades que tenemos que aprovechar con seriedad, con profesionalidad, con trabajo duro y arduo, que pienso que también hace falta. Hay un tema que por supuesto va a salir, que es el valor. No estoy hablando del valor violento, de ese de voy a fajarme con alguien, sino el valor para empezar a expresar tus opiniones y discutir tus posiciones desde el punto de vista académico en cualquier lugar. Nos enfrentamos, los que estamos trabajando por la democracia en Cuba, a los límites bien establecidos por el gobierno para que los profesionales no tengan posibilidades de avanzar en sus proyectos profesionales. O sea, hay un tema que me gusta utilizar, un término, perdón, que me gusta utilizar, que es el centrohabanismo, el habanacentrismo, perdón, no el centrohabanismo. El centrohabanismo es de la gente de Centro Habana. El habanacentrismo es que La Habana es el centro de toda la isla. Porque, por ejemplo, cuando se investiga en el tema del intercambio cultural y académico, solamente se está hablando del intercambio de la Universidad de La Habana y de los centros subordinados al Comité Central del Partido Comunista. O sea, si alguien me puede ayudar en dándome una sugerencia sobre dónde está el intercambio entre la Universidad de Oriente, que lleva muchos años de fundada, o la Universidad de Santa Clara, que fue fundada en el año 1953, en su intercambio profesional con otras universidades norteamericanas o del área, Europa, América Latina. ¿Dónde está ese intercambio? No puede existir. ¿Por qué? Porque el habanacentrismo impide que las comunidades científicas en diferentes lugares del país puedan expresarse libremente. Expresarse libremente, no estoy hablando de política ni ideología, estoy hablando de expresarse libremente desde el punto de vista académico. Y esos son tanto los límites que estamos teniendo ahora para poder intercambio. Si me dicen sugerencia muy humildemente, yo diría, señores, hay que trabajar más serio y aprovechar las tecnologías. Estamos en el momento del intercambio global, estamos en el momento
y ahí está Giovanni Sánchez, perdona que te señale, ahí está Giovanni Sánchez, que es una promotora del intercambio de las comunicaciones. Entonces, bueno, ya yo soy un hombre mayor, ¿no? Miriam es muy joven para nosotros, pero ya yo soy un hombre mayor, me cuesta más trabajo. Pero ¿y los jóvenes que están en la academia? ¿Por qué no tratan de romper? Hace 2 años aproximadamente, perdónenme si me haya extendido, hace 2 años aproximadamente el gobierno de los Estados Unidos o algunas universidades de Estados Unidos a través de la sección de intereses promovió un grupo de becas de gestión del conocimiento para estudiantes cubanos. El gobierno cubano no solamente le negó la oportunidad a los estudiantes cubanos, muy calificados, por cierto, según opinión de los diplomáticos norteamericanos, muy calificados, no solamente le negó la oportunidad de tener la beca en los Estados Unidos, sino que además algunos de ellos fueron expulsados de la universidad. Los que plantearon, sí, yo quiero la beca, la voy a tomar, los expulsaron de la universidad. Entonces nos enfrentamos a una política real del gobierno para impedir estos intercambios. Permíteme preguntarle a Barkel, una pregunta, ¿existe este elemento conspirativo en el intercambio que está planteando el gobierno norteamericano hacia el gobierno cubano? Porque incluso he leído en algunos textos que se ha buscado que el intercambio se haga directo sin que pase a través de los canales de gobierno. Entonces, ¿existe este elemento conspirativo o ustedes discrepan? ¿Ustedes no creen que...? ¿Este elemento qué? No de conspiración, conspiracy, contra o sea, las instituciones cubanas, tratar de parte de nosotros. Sí. Okay, no, absolutamente no. No, mira, el programa que habló de becas para estudiantes cubanos fue una lástima, un gran lástima, una oportunidad perdida de parte del gobierno aquí, y la posición que mantienen de que, como parte de su programa, los 15 millones de dólares dedicados a sociedad civil aquí en Cuba, tiene el propósito de cambiar el gobierno cubano. No vamos a aceptar ni un centavo de dinero oficial por becas oficiales o intercambios académicos. Es otra vez una oportunidad perdida. Pero no obstante esto, estamos de la opinión de que el dinero público que podemos dedicar a intercambios es minúsculo comparativamente versus el dinero público o el dinero privado en los Estados Unidos. Más dinero privado que pueda apoyar, más oportunidades privadas en los Estados Unidos para impulsar intercambio. Mira, hay algo que realmente dentro de lo que estás diciendo a mí me parece que es una pena que se esté perdiendo. Yo particularmente estaba haciendo un doctorado en matemáticas en la Universidad Estatal de la Florida, y una de las cosas que más me llamó la atención allá fue la cantidad de estudiantes asiáticos, especialmente chinos, que estaban en esta universidad. Fue una de las cosas que le dije a esta periodista de la televisión cubana, que lamentablemente no puso la entrevista. O sea, me pusieron las fotos y entrando como yo estaba entrando al lugar a conspirar y no sé qué cosa, y sin embargo no puso la entrevista, que fue muy interesante. A mí bueno, aprovecho este medio para que si ella, alguna gente lo vea, por favor en algún momento pongan algún fragmentico por lo menos, ¿no? Una de las cosas que yo le decía es esta: realmente con la cercanía y las posibilidades que tenemos de nutrirnos ambas partes en este flujo, y por ejemplo para nosotros intercambiar por ejemplo en mi rama, la ciencia es la matemática y la física, las ciencias duras, realmente el potencial es tremendo. Y como yo le decía a ella, incluso hablando desde su perspectiva o de la perspectiva que habla el gobierno ahora de reformar el socialismo, los países que se han lanzado en reformar el socialismo, aunque yo realmente no creo que estén reformando ni son un socialismo, yo creo que están construyendo un capitalismo, ¿no? Pero bueno, usando los mismos términos que usa el gobierno, que han reformado el socialismo, como el caso de China, bueno, China es uno de los países que tiene invadidas las universidades norteamericanas y creando realmente un capital social, un capital humano increíble, porque muchos de ellos, algunos se quedan, pero ahora gran cantidad de ellos regresan con ese conocimiento y ese know-how a trabajar y a crear sus empresas allá.
¿Ustedes creen que sería posible ese posible intercambio también? Sí, no, afortunadamente, aparte de todos los cambios estructurales en los Estados Unidos con la educación alta y lo que pasó hace 10 años, ocupamos el primer lugar en el mundo en términos de higher education. Nuestro sistema universitario no hay igual, es algo en que tengo mucho orgullo. Y sobre todo posgrado también. Y hay una demanda que crece cada año en los últimos cuatro años. Y tenemos como casi 1 millón de estudiantes extranjeros en los Estados Unidos. China ocupa el primer lugar. Hay más claramente. de 150,000. Un montón. India es segundo. Pero Venezuela tiene una gran cantidad de estudiantes. Irán tiene un número de estudiantes que crece cada año en los Estados Unidos. Aceptamos estudiantes de todas partes del mundo y es algo que refuerza nuestra economía, nuestro sistema educativo. Estamos dispuestos completamente. No sé si respondí a su... Sí, perfectamente. Bueno, yo quisiera abrir al público para comenzar ya.